analista número uno, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad, hablando de fútbol, Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez, el analista. Carlos Antonio Vélez, número uno. Carlos Antonio Vélez, el analista de verdad. Fútbol al día, Carlos Antonio Vélez. Toda la verdad. Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Las publicaciones internacionales suelen sacar rankings, escalafones, terminando una temporada o una campaña. Pero a menudo lo hacen. Codro Magazine es de origen español que recuerda el fútbol de antaño. Tiene mucho del pasado. Es una revista más retro que otra cosa y trae fotografías espectaculares, reseñas sensacionales del último tiempo. Incluso creo que en la última edición está Fernando Hierro en la tapa. Pues bien, Codro publicó hace un día, 24 horas, el listado de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol para ellos, que manejan esos perfiles, ¿no? Los perfiles del fútbol de tiempo atrás a la fecha. O sea, no están en el análisis y la evaluación del día a día, sino a través de la historia. Y en ese listado de 50, en el que aparece Johan Cruyff, Rinus Michels, que es en gran parte el padre del pressing, Valery Lewandowski, ucraniano, cuando eran una sola patria, y se dio el lujo de llevar al Dinamo de Kiev a lograr un título continental. Carlo Ancelotti, Guardiola, Arrigo, Helenio Herrera, Mourinho, Alex Ferguson, Bilardo, Ernest Happel. Ernest Happel tuvo mucho que ver con el fútbol alemán y austríaco en su época y también fue uno de los mentores de lo que Rinus Michels dejó en el campo. César Luis Menotti, Tele Santana, Carlos Bianchi, Mario Lobo Zagallo, Klopp, Ranieri, Van Gaal, Eriksson, Beckenbauer, Luis Aragonés, Zizou, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Heynckes, Lippi, Miguel Muñoz, Trapattoni, Capello, Luis Enrique, Joaquín Löw. Y resulta que en esa lista aparece un colombiano, uno solo, Francisco Maturana. Un honor que merece el doctor Maturana. Perrateado en Colombia como es normal, ¿no? En Colombia suelen hacer eso. El perrateo, que es casi que una práctica nacional, hace parte de nuestro folclore. Y lo volvieron un meme. Lamentablemente, memes lo volvieron meme. Cuando es un hombre respetable, reconocido en el mundo, muchas veces se los he dicho, lástima que no lo tenga aquí a mano, no me va a parar a la biblioteca, pero hay un libro que hace un recorrido de las variantes tácticas en la historia que marcaron el fútbol. Y ahí aparece Francisco Maturana con la selección de Colombia y Atlético Nacional, años 89-90. Y es el único que ha ganado un título para Colombia. Aquí yo, por ejemplo, no veo a la leyenda Pekerman, por ejemplo, aquí no lo veo. Y a muchos otros que aquí en Colombia los ponen en los altares. Hay que rendirles pleitesía. Mejor dicho, orar todos los días para que te iluminen. Y resulta que los que son, para un montón no son. Y los que no son, para la gran mayoría son.
Ah, qué bueno. Felicidades, lo felicito. Y seguramente muchos otros que saquen estos escalafones tendrán en cuenta a un hombre con esa trayectoria, a quien no se le respetó como tendría que habérsele respetado. Desde la semana pasada, esta historia se las vengo contando, ya venían advirtiendo en Portugal que podría lesionarse Suárez. Afortunadamente, lo que tienen no es de rigor, no es de preocupación, pero podría hacerse daño. Esta mañana leyendo las reacciones de lo que pasó ayer entre Atlético de Madrid y Barcelona, confiesa el Cholo Simeone que se reunió el 29 de enero con Scaloni porque había que regular a los jugadores de selección. Que no es obligar a los técnicos de los equipos, porque son ellos los dueños de los jugadores, a que los paren, pero sí que tengan un poquito de consideración, observando que tenemos el Mundial y que no hay ningún problema. Es una cuestión de diálogo. Yo me imagino que Lorenzo, que tiene tan buenas relaciones afuera, ya debió haberse sentado con Company y debió haberse sentado con el técnico de Luis Suárez para manejar cargas. El sábado, en la edición de Récord, en la tapa, el sábado, antes del clásico contra Porto, está la fotografía de Suárez y dice: atacante lleva 11 juegos seguidos y sin descanso. Y el titular es: alarma Suárez. Rui Borges, que es el técnico, ve, aquí ya hay una advertencia, ve al jugador, ese término amasado es aplastado. O sea, lo ve fatigado. Esa fue la advertencia. En las páginas interiores, ese mismo día, que quiero verificar el día exactamente, aquí está la edición, sábado 7 de febrero, dice: Suárez en zona de peligro. Y hablan del partido anterior, 11º juego consecutivo del atacante sin ser sustituido. Rui Borges admite verlo cansado, pues para darle una traducción no correcta, pero próxima. Aquí abajo hay un cuadro que dice: colombiano sin parar, 1050 minutos, con 11 goles y 2 asistencias. Desde el 18 de diciembre al 5, esto fue hasta el sábado, no para, súmele el partido que sigue, porque ya lo jugó contra Porto, no para, terminó lastimado. Yo entiendo, bueno, y aquí están los minutos. Luis Suárez, 35 partidos en total, porque ahí están contabilizando los últimos 11. En total, Luis Suárez, 35 partidos, 2.769 minutos, 26 goles, 9 amarillas. Trincao es el que más minutos ha jugado, 2.849. Ya aquí hay una advertencia, uno entiende. Mire, agarra uno las tablas de comportamiento y rendimiento de los jugadores y Suárez está en todas. Vizcal, por ejemplo, lo tiene así después del lunes. Goles y asistencias, es el número 1. Tiene 23. El número 1. Expectativa en goles y asistencias, el número 1. 23.05. Goles, está igualado con Pavlidis, 19. Primero. Expectativa en goles, primero, 18.73. Expectativa de asistencias, es el único lugar en el que aparece lejos del primero, está cuarto, 4.33. Uno entiende la importancia de un jugador de estos en un equipo, pero también tiene que entender cualquiera que este es un año especial y que no es lo mismo el año de mundial que el año que no es de mundial. Hay que trabajar y en eso tiene la obligación el cuerpo técnico de Colombia con los entrenadores, los directores técnicos y los preparadores físicos de los equipos que tienen a nuestros jugadores.
Pero tiene que ser un diálogo sincero, fluido, amistoso, en donde ellos entiendan, lo saben, pero que entiendan que hay un momento en el que, por importante que sea el jugador, hay que administrarle algunas pausas. Hay unos partidos de Copa que son, como dicen los brasileños, de batir papo. Chimbos. Entonces, hombre, juegue un rato nomás. Ya. No es que se corta la racha goleadora, es que toda esa carreta que a veces termina. Es que me preocupa, estoy viendo eso tan seguido. Mire, Messi lesionado, Mbappé lesionado, Samu incapacitado. Bueno, siga, toco madera. Entonces lo mejor, y ya hay una advertencia, el jugador ha estado en el gimnasio por un problema en ligamento de la rodilla, hay que tener cuidado. Ojalá lo cuidan y lo protejan, y que la federación y particularmente el cuerpo técnico le meta muelo a este asunto. Como veo que le están metiendo muela a la próxima asamblea y elección del presidente de la federación, quiero decirle a todos los opinadores y no opinadores varias cosas. La primera, hay una asamblea y desde el punto de vista legal podría ser reelegido Ramón Yesurún. Álvaro González tiene una tesis según la cual eso tendría que ir a una consulta, porque este sería un periodo más que de pronto no cabría, pero sí cabe. Legalmente, Yesurún podría ser elegido presidente, porque cuando él asumió la presidencia no fue elegido. Estaba Bedoya, a Bedoya se lo llevan, lo meten allá preso, y él lo reemplaza porque es el vicepresidente. A él no lo eligieron. Al que eligieron fue a Bedoya. A él le tocó recibir. Es como si mañana se fuera el presidente y entrara el vicepresidente o la vicepresidenta. Esa señora o ese señor no fue elegido, el elegido fue el presidente. Es cierto que hace parte de su fórmula, y en el caso del fútbol es igual. Entonces, como no fue elegido, ese periodo no cuenta. Cuenta el que sigue, para efectos de la ley del deporte. El que viene sería el último periodo de Ramón Yesurún. Entonces hay posiciones a favor y en contra, pero hay consultas hechas que no obligan. Simplemente, unos dicen sí, otros dicen no. Ya si después se puede demandar una elección, va al Consejo de Estado y ya determinarán. Pero por ahora es elegible. Y claro, todo el mundo tiene derecho a aspirar. Para aquellos, opinadores o no, hinchas o no, quiero hacerles una observación mínima, nimia, pero no menos importante. Y es que para ser miembro del comité ejecutivo de la federación, tienes que haber ocupado un cargo dirigencial en una liga, en un equipo colombiano o en una comisión. Si estuviste en la comisión de disciplina, puedes. Si estuviste en la liga de el Baupés, puedes. Si estuviste en el Huila, puedes. Pero si no estuviste en nada de eso, no puedes. No, es que yo fui directivo del Zenit de San Petersburgo. Pues bueno, que te elijan en Rusia. Pero aquí no. Es un tema reglamentario. Si quieren otra cosa, cambien los reglamentos. Eso es muy fácil. Llaman, cambian los estatutos y se acabó el problema. Primera observación. Segunda observación. En este momento, por lo que de una vez les digo cómo está conformado el comité ejecutivo. Ramón Yesurún, presidente. Álvaro González y Carlos Mario Zuluaga son, por el hecho de ser presidentes de DiFútbol y de DiMayor, ocupantes de una posición en el comité ejecutivo. Y luego vienen Juan Fernando Mejía, del fútbol profesional, Luis Gabriel Miranda, del fútbol profesional, Elkin Arce, de DiFútbol, y Jaime Ordóñez, que es vocal por el fútbol aficionado, y reemplazó al señor Cogollo tras cumplir
el periodo estatutario. Creo que ese es el comité ejecutivo. En este momento, cambiarlos a todos, pero dicen quienes manejan el tema electoral en Federación que Yesurún tiene su sitio. Entonces hay que conseguir 2 de DiFútbol, que son los del Riel de don Álvaro González, y 2 de Dimayor, para reemplazar a Miranda y Mejía. Mejía aspiró y aspira, y cabildea, y va y viene, y promete, y dice. Por lo tanto, no iría. Hay 3 que están funcionando, que están sonando. Nelson Soto, están haciendo campaña. Nelson Soto, que es de Alianza. El otro es Carlos Orlando Ferreira, Soto es de Jaguares. De Alianza Valledupar es Carlos Ferreira. Y el otro, un señor llamado Juan Sebastián Lozada, que fue dirigente de Huila, creo. Y es patrocinado por Perdomo. Dicen que son los que se están moviendo para que les den estos 2 puestos. En eso estamos hoy. No sé qué pueda pasar. Sí, yo sé, hice una semblanza de mal gusto, pero presento excusas, ya está. Listo. Esto en cuanto a la federación se refiere. Vamos a ver qué pasa. Eso es en marzo, creo. Es en marzo. Me quedaron unos salditos del partido pasado de Millonarios. Ayer se quejaban en Águilas por la invasión en el cobro de Falcao. Quiero que vean la acción. Hay un jugador de Millonarios dentro del área antes de que Falcao cobre. Se ve perfectamente en el rincón superior del área. Está el jugador con el cuerpo hacia adelante. Se ve mejor en una estática. Si ponemos la estática, ahí, exactamente. Ya lo estoy viendo aquí por teléfono. Arriba hay un jugador. Eso antiguamente invalidaba ese gol. Había que repetir el cobro. Digo antiguamente porque hace 3 años cambió la norma. La norma dice hoy: si antes de que el balón esté en juego se produce alguna de las situaciones siguientes, deberá procederse como se indica a continuación. Se sancionará por adelantamiento a un compañero del jugador que ejecuta el tiro penal únicamente si el adelantamiento influye claramente en el guardameta. ¿A qué influye? No. El jugador adelantado juega el balón o lo disputa a un adversario y a continuación anota o intenta anotar un gol o crea una ocasión de gol. No se da eso. Por lo tanto, el gol es legítimo y no se invalida. Aquí la jugada está correcta. Si hay una situación, y eso me lo observaron ayer incluso árbitros, que es una jugada de Falcao, que tratando de marcar entra muy fuerte, y hay quienes aseguran que eso debió haber sido revisado y que en otras condiciones o tal vez otro jugador hubiera recibido una sanción distinta. Evidentemente la jugada es muy, muy temeraria. La jugada es peligrosa. Es muy difícil. Yo sé que los delanteros lo intentan, además les toca, ¿no? Y es plausible en Falcao que lo intente, ¿no? Ir a marcar es una de sus obligaciones además. Aunque les digo que les cuesta mucho y por eso es plausible. Pero ahí estaba dividida la opinión. Unos creen que sí, otros creen que no es revisable. Ya en lo deportivo, en lo eminentemente táctico, mirando, ayer haciendo un repaso de partido, me encuentro, primero, con que Millonarios trabajó muy bien su bloque corto, 38 metros. 46 de ancho, o sea que utilizó la amplitud a través de sus carriles, inoperantes como ninguno, pero la amplitud la garantizó. Más bien, la presencia de ese 7 es Carlos Darwin Quintero, en promedio, mientras estuvo en la cancha, tan arriba
liberaba un gran espacio al lado de García. Y si ustedes revisan la posición de Ureña, entonces encuentran que ahí es en donde hay un problema. Y el problema es que esos equipos que juegan con 5-3, esos dos carriles, como igual pasa con el 4-3, los dos laderos del centrocampista tienen que ir y venir. Y cuando un jugador como Carlos Darwin se desordena y se manda al ataque, y en promedio de 90 minutos está tan alto como los delanteros, no va a tener ayuda defensiva, posicional, al lado de ese 18 Ureña. El que lo puede hacer es García, pero yo a García todavía no lo veo metido en el cuento. El funcionamiento le ha costado. Entonces lo que quiero decir es que el armado de una figura 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 atrás, 2 en el medio, para comenzar y luego armar el 3 en Millonarios es un problema. Ahí todavía no se funciona bien. Y cuando digo que los laterales son, o los carriles son inoperantes, eso pasa porque, miren, este es el mapa de los centros de Millonarios. Millonarios tiró 19 centros en el partido y solamente acertó en 4. Y todos los centros tirados por el carril derecho, a través de Valencia, no tuvieron destino. Fueron fallidos. Se perdieron. Solamente por el costado. Eso es costado izquierdo, ¿no? Costado izquierdo. Sobre el costado derecho, que es el de Sarabia, hay 2 de 6. El único acierto en el primer tiempo. O sea que la incidencia del carril es de apertura. Los carriles tienen unos fundamentos ofensivos que son apoyar, incorporarse al ataque y mantener el equilibrio. Pero la incorporación al ataque incluye acierto en la toma de decisiones y la ejecución de esa decisión tomada. Y ahí hay un problema. Y fíjense que en el segundo tiempo, ahí hay una X, ninguna aparición sobre esa zona para la amplitud y el ataque. Solamente 2 y por derecha. O sea que es un poquito más operativo el carril derecho para efectos ofensivos que el carril izquierdo. Quería marcar eso porque lo tenía entre mis apuntes. No voy a tener tiempo para hablar hoy del presidente de la DIMAYOR, pero ese tema sí lo quiero tocar el lunes con las declaraciones que dio sobre el VAR. Sobre eso quiero hablar. Miremos anoche 2 jugadas discutidas de pena máxima en Medellín. A mí me parece que la primera, la que pita Ortega con Acuña en el VAR contra Morelos, es una acción de juego normal. Yo ahí pensaría que no hay pena máxima. Es que Morelos es tan bueno que hasta en eso acierta. No es la primera vez que conduce al error al árbitro. Creería que eso no es tanto falta, la verdad. Más bien, contra Sarmiento, los que creen que no, yo creería que sí. Porque el que lo viene persiguiendo le mete el codo en la nuca y es un tipo más grande. O sea que la intensidad viene ya casi que incluida en el recorrido. Pero en esta jugada de Morelos, yo la verdad veo una acción de juego, más bien Morelos se le echa encima, casi que buscando el contacto, lo que al final terminó siendo una infracción. Y la segunda, que es la falta sobre Sarmiento, esa falta sobre Sarmiento, esa me parece que es un poco más penal. Ahora, si se sancionó esa de Morelos, la primera, si se sancionó esa, la de Arias sobre el jugador de Águilas, por favor. Entonces volvemos a lo mismo de la unificación de criterio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Algún día? ¿Sí o no? Y Casco ha demostrado que es refuerzo. Si ve cómo en el camino van demostrando esas contrataciones si son o no refuerzo. Hay un montón que todavía no demuestran que son refuerzo. Y en el caso de Rengifo, bueno, ayer el profe nos demostró que sí tiene independencia, que sí puede dejar sentado a Cardona y poner a Rengifo como inicialista y dejarlo independiente y no estar tocando a uno e inmediatamente al otro. Ayer eso estuvo mucho mejor. Y la verdad, Rengifo es un jugador que le da, mire, Nacional, con la formación con la que comenzó ayer, es mucho más a la intensidad
es mucho más a la dinámica, es mucho más al ritmo, es mucho más veloz, es mucho mejor incluso para efectos con espacio y sin espacio, porque el tránsito de la pelota es muy rápido y sin espacio son jugadores mucho más veloces. Cuestión de gustos nada más. Bueno, Dani, dicen que Gamero, si no gana el partido del domingo contra Nacional, entonces seguramente lo cambian. Yo sí le digo a los dirigentes del Deportivo Cali y le digo a todos los dirigentes, y es un consejo que no les vale nada, yo sí les digo que piensen en renovar ya. Porque está muy bien, hay gente capacitada, antigua, pero todos los que sacan por malos mañana los contratan por buenos y el reciclaje no es interesante y yo creo que hasta ahora no ha servido. Y ya es hora de que se hagan cosas como la que hizo, mire, Pasto trajo a un tal Ricardo Baliño, le ha funcionado. Internacional trajo, ¿perdón? Inter a Baliño y el Pasto a Risueño. Eso, perdón, gracias. Risueño, Pasto y Baliño, Inter de Bogotá. Trajeron dos nombres frescos, dos hombres que traen cosas distintas, no digamos mejores, diferentes. Un aire nuevo como el de Lucas en el Tolima. Yo creo que es hora de que ya empecemos a explorar, mejorar esto, mejorarlo y tener ideas nuevas y un fútbol nuevo, un fútbol fresco, porque la manera de ver el juego de los que vienen, de los que están ahora en camino, es distinta a aquella de quienes vivieron y no se actualizaron. Porque los que se actualizaron, bienvenidos, pero los que no, no. Yo creo que el Cali ya tiene que empezar a pensar en darle aire fresco a este equipo. Amigo, que tenga un buen día y todos ustedes un feliz fin de semana.